Dios te bendiga, círculo. Dios te bendiga, círculo. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Como dijo JJ, mi nombre es Emmanuel. Nadie de la comunidad me dice así, excepto doña Grisel que está ahí atrás. Todo el mundo me conoce como DJ. Y para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero antes de iniciar, como bien dijo JJ, haciendo alusión a la decoración de la entrada, yo quiero pedirles un fuerte aplauso para todo el equipo de producción que está fajado aquí desde temprano, metiendo mano. People, gracias. Y para mí eso fue extra especial porque al entrar fue una imagen tan linda al ver a todos los hermanos de la comunidad trabajando, armando la piedra, los papelitos, desde los niños. Ahí estaba Matías, ahí estaba Patricia, Fajá, Natalie, mi esposa, todo el mundo trabajando. Y para mí esa es una imagen tan linda del cuerpo de Cristo. Y para mí es una imagen tan linda porque contrasta bastante con mi relación con esta serie. Hace unas 4 semanas aproximadamente, antes de iniciar la serie, JJ me contacta y me dice, DJ, te va a tocar cerrar la serie. Y me manda un documento bien breve hablando de la serie. Y mi reacción inicial fue, oh, qué chulo, vamos a durar el mes de abril completo hablando de la resurrección. Pero todo cambió. ¿Por qué? Porque el primer domingo vino Fausto, mensajazo. Segundo domingo vino Eduardo, mensajazo. Tercer domingo viene JJ, mensajazo. Y yo, oye, pero me pusieron en jaque. ¿Y qué fue? ¿Qué tanto yo puedo hablar de la resurrección que no se haya dicho todavía? Y los pasados 3 domingos, en esta serie llamada Resurrección y Vida, Fausto estableció en el primer domingo que la resurrección de Jesús no es solamente un evento histórico, sino el pináculo de la fe cristiana, porque representa la derrota de la muerte y el pecado. El segundo domingo, Eduardo reafirmó la credibilidad de los eventos de la resurrección y nos garantizó a través de la palabra que quienes confían en el Señor resucitarán con Él. Por último, JJ el domingo pasado de manera magistral nos mostró un Jesús que no solamente resucitó, sino que vive hoy a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Así que, ¿qué le queda a DJ? ¿Qué me queda? Y para iniciar, yo quiero hablar de un problema que nadie de los pasados predicadores ha expresado. Y es un problema de marketing. El problema es que el evangelio no termina en la cruz, sino que termina con la tumba vacía. No obstante, el símbolo más visible del cristianismo hoy en día es la cruz. Y esto era muy diferente de lo que predicaba la iglesia primitiva, que principalmente daba un mensaje de resurrección y vida. Para el mundo antiguo, tú le hablabas de la cruz y había problema. Tú hablabas de la cruz y había tristeza, había gente llorando, había gente corriendo, había gente escondiéndose, porque la cruz representaba el castigo romano más brutal. Y hoy en día es el símbolo más utilizado para representar el cristianismo. Y entendemos que es una representación en base al sacrificio del Señor y lo vemos en todos lugares. Vemos gente que tiene cadenas, vemos gente un chin más cool que se lo tatúan, vemos gente que ponen cruces en su casa. Vemos cruces por todas partes, pero no vemos mucha tumba vacía. Y yo dije, hey, ahí hay algo. Y en Hechos, el mensaje que se repetía constantemente es, Dios lo resucitó, somos testigos de su resurrección, Él está vivo. Entonces los apóstoles no predicaban solamente un Jesús murió por ti, sino que un Jesús que vive y reina y es el Señor de nuestras vidas. Amén. Así que mi imagen de Jesús, más allá de esto, es algo como esto. Amén.
un Jesús fuerte, un Jesús que venció la muerte, un Jesús que reina, un Jesús que me representa. Pero hay un problema. El resumen más antiguo del Evangelio, que se entiende como el mensaje, el núcleo del mensaje cristiano que se predicaba en la iglesia primitiva, aún antes de tener las piezas, los textos bíblicos que hoy en día manejamos, incluso antes del credo de los apóstoles, se encuentra en 1 Corintios 15, versos 3 al 5, y fue redactado aproximadamente en los años 50 después de Cristo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Tal como dicen las Escrituras, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y en su momento yo estaba genuinamente frustrado, buscándole cuál era la base esencial del mensaje de la mañana de hoy. Y mientras estudiaba me di cuenta que incluso solamente con el hecho del tercer día de la resurrección pudiéramos durar todo un sermón hablando de esto. Pero les voy a dar un sneak peek para que luego ustedes, si están interesados, fundan conmigo y vayan a la palabra. En la numerología bíblica, que es la ciencia que estudia el significado simbólico de los números que aparecen en las Escrituras, el número 3 representa perfección divina, representa la Trinidad. Y más importante, destaca momentos cruciales de la resurrección y el propósito de Dios. Algunos de estos, Jesús estuvo 3 años de ministerio. El título, el letrero que tenía la cruz de Jesús, que decía, he aquí el rey de los judíos, estaba traducido en ¿cuántos idiomas? ¿Quién me dice? 3. Estaba en hebreo, en griego y en latín. Luego de la crucifixión hubieron 3 horas de oscuridad. Jesús exclamó tetelestai, consumado es, a la 9ª hora, que aproximadamente ¿qué hora es? Las 3 de la tarde. Están conmigo. Y a eso tenemos varias cosas. Por ejemplo, ¿cuántos regalos llevaron los sabios cuando Jesús nació? Llevaron oro, incienso y mirra. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. El tabernáculo y el templo estaban constituidos por 3 partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ya ustedes están viendo que hay algo aquí. El número 3 es un sello distintivo que indica que un evento tiene un propósito completo y santo. Y ahí el problema al que hacía referencia es que ¿por qué solamente hablamos de la resurrección en los cultos de Semana Santa? La resurrección no es solamente un evento pasado, es una realidad presente. No es un evento aislado, no es algo que celebramos un domingo al año. Es una realidad que debería estar latente en cada una de nuestras vidas. En la mañana de hoy yo quiero compartirte que la resurrección no es solamente una verdad doctrinal. Es una realidad transformadora que redefine cómo vivimos. Si la tumba está vacía, nuestras vidas no pueden ser iguales. Amén. Y Craig Rochelle lo dice de la siguiente manera. Dice, la resurrección no solo cambia tu eternidad, cambia tu lunes por la mañana. Y yo no sé ustedes, pero yo no soy una persona ni de lunes ni de mañana. Pero la resurrección debe afectar todo. Así que en la mañana de hoy yo quiero presentarte la resurrección como un proceso integral de transformación en nuestras vidas. Y quiero que vayan conmigo a Romanos 6:4, que dice lo siguiente: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora
¿Cuándo? Tienen que decirlo. ¿Cuándo? Nosotros también podemos vivir una vida nueva. Así que más allá de lo que nos espera en el futuro, la palabra nos está indicando que nuestra nueva vida empezó aquí y ahora. El problema es que muchos cristianos creemos en la resurrección, pero pocos vivimos como si fuera verdad en nuestro día a día. La pregunta en esta mañana es la siguiente: si Cristo venció la muerte, ¿qué debería cambiar en mi vida hoy? Te voy a dar un tip. Si Jesús no resucitó, sus enseñanzas simplemente serían filosofía inspiradora. Pero si Jesús resucitó, sus palabras entonces son mandato divino. Quiere decir que todo lo que dijo Jesús es cierto. Entonces no podemos seleccionar las partes que nos gustan y dejar a un lado las partes que no nos gustan. Porque muchos quieren el amor de Jesús, quieren la gracia de Jesús, el consuelo de Jesús, la paz que sobrepasa entendimiento, pero pocos rechazan el arrepentimiento, la disciplina, la obediencia y todo lo que viene consigo. Entonces no hay coherencia y vamos a hablar mucho acerca de la coherencia. La resurrección es un proceso integral que debería afectar nuestra identidad, nuestra misión como comunidad, nuestro sufrimiento y nuestro futuro. La tumba está vacía y nuestras vidas deben ser la evidencia de esto. Amén. Fueron ustedes que dijeron amén. No van a ver mucho amén hoy. Pero vamos a ver la resurrección como un punto de inflexión. Y vayan conmigo a 1 Corintios 15, 17. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Como decía, sin resurrección no hay justificación, no hay esperanza, no hay poder. Pero la resurrección nos confirma que el sacrificio fue aceptado, el pecado fue derrotado y la muerte fue vencida. Pero la resurrección también nos inaugura una nueva creación. Dice 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida no comenzará, una nueva vida ha comenzado aquí y ahora. Y dice 1 Pedro 1:3 que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y mi vieja confiable Reina Valera 60 lo dice tan lindo, dice, y ahora tienen una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La palabra no solamente nos promete una vida futura, sino que introduce una nueva vida ahora. Y me preguntarán, ¿cómo podemos vivir esa nueva vida? Y para eso tenemos que ir hacia atrás y referirnos a los primeros cristianos, a esa iglesia primitiva, y vamos a ver un paralelismo interesante entre cómo eran los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección. Así que antes de la resurrección, los discípulos eran, número uno, temerosos. Dice Juan 20:19, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Número 2, no tenían esperanza. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Estaban confundidos, no tenían dirección. Dice Juan 21:3, así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y me voy a detener ahí un momento porque es importante, porque estamos hablando de Pedro en el mar de Galilea. Y Pedro era un pescador experimentado, pescando precisamente en el mar de Galilea toda su vida. El hecho que pasaran la noche completa y no pescaran absolutamente nada
es como que Stephen Curry en una práctica no metiera ni un tiro. Es algo muy poco probable. Pero hay un punto interesante ahí. Eso le sucedió no una, sino 2 veces. Cuando tuvo el primer encuentro con Jesús, en el mismo mar de Galilea, no pescó absolutamente nada. Y vino al Señor y le dijo, tirar otra vez. Y se llenó. Luego, después de la resurrección, se encuentran con Jesús y Jesús le dice, tira la red al otro lado. Y yo me imagino a un Pedro como que yo la tiré a todos los lados la noche entera y no pesqué nada. Pero en ese momento él la tiró y hubo una segunda pesca milagrosa. Y eso nos hace referencia de que no se trata de ti, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu talento, no se trata de lo que tú tengas para ofrecer, sino de que estés en la gracia del Padre. Punto número 4. Los discípulos se encontraban depresivos. Dice ella, haciendo alusión a María Magdalena, fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando. Y punto número 5, estaban escondidos. Más tarde, dice Juan 19:38, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús. ¿Cuántos cristianos de la secreta dicen amén? Era para ver. Pero ¿qué sucede? Todo esto cambia con el acontecer de la resurrección y vemos un cambio glorioso porque cuando pasamos de Juan al libro de los Hechos, la realidad es muy distinta. Vemos discípulos valientes, dice Hechos 4:13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Ya eran discípulos con esperanza. Hechos 24:15 dice, tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Se convirtieron en gente de propósito. Hechos 1:8 dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eran discípulos gozosos. Dice Hechos 5:41, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y por último, se convirtieron en un movimiento imparable. Dice Hechos 6:7, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén hasta hoy. Así que este domingo en la mañana podemos decir que somos iglesia porque la tumba está vacía. Pero, nuevamente hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? La forma en que vivimos. La resurrección hace incoherente una fe sin obediencia. Y para hacer referencia de la palabra coherencia, es como que Stephanie contrata un personal trainer y llegue yo, le diga, hey, vamos a entrenar. Eso es muy poco coherente. ¿Usted me entiende? Porque hay un tema de percepción, pero hay un tema de realidad. Hay un tema como, hey, este tipo no puede pedirme que entrene 5 veces a la semana cuando yo no sé qué tanto él entrena. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que sucede es que, y no se lo voy a decir yo, lo dice la palabra, Lucas 6:46, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que le digo? Es tan sencillo como eso. Y yo no sé ustedes, pero yo siempre que tengo la oportunidad digo que hay un versículo que me causa terror. Y es aquel que dice, muchos dirán, Señor, Señor, y Él te dirá, no te conozco, apártate de mí. Y es como, hey, pero yo discipulaba, hey, pero yo iba al círculo todos los domingos, hey, yo hasta predicaba y a veces como creía como que tú me usabas, ¿qué pasó? El solo pensar que yo viví una vida que no fue coherente con la fe que profeso, me da terror. Pero a todo esto,
el Señor a través de su palabra nos da pasos para vivir una vida coherente. Así que en la mañana de hoy yo te voy a compartir los 5 pasos hacia la coherencia. Y son muy sencillos. Número 1, vive con valentía. Número 2, vive con propósito eterno. Número 3, vive con gozo. Número 4, vive en santidad. Y número 5, vive con esperanza. Si logramos hacer esas 5 cosas en nuestras vidas, vamos a tener garantizada una vida coherente con la fe que profesamos. Así que vamos a estar elaborando estos puntos uno por uno. Dice el número 1, vive con valentía. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y en otra parte dice, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Compartir el evangelio y no vivir una fe escondida. Promueve tu fe, expresa tu fe. Punto número 2, vives con prioridades eternas. Dice Colosenses 3:1-2, ya que han sido resucitados, ya hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Nuestra vida ya no gira en torno a dinero, a reconocimiento, a éxito, a la imagen que puedan tener los otros de mí. Porque la resurrección se supone que redefine nuestras prioridades. La resurrección hace que tu vida se enfoque en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Tu comunidad, tu relación con Dios, el discipulado. Y así seguimos. Punto número 3, vive con gozo en medio del sufrimiento. Dice Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. El sufrimiento cambia cuando sabes cómo termina la historia, y la historia termina con vida eterna. La resurrección no elimina el dolor, pero le da un significado diferente. Y la palabra es coherente en sí misma desde Génesis, Apocalipsis. Dice Isaías, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa cura, esa sanación que habla la palabra, sana el corazón, sana tu mala actitud, sana tus problemas, sana sea cual sea la situación. El sacrificio en la cruz y su resurrección son la evidencia de que Cristo vive. Y no solamente vive, Cristo te ama. Y cuando tú entiendes eso, es como, hey, es un amor como ningún otro, porque yo no sé ustedes, pero la única persona que murió, se levantó de entre los muertos, salió de la tumba caminando y dice que me ama, y demuestra que me ama, es el Señor. Punto número 4, vivir en santidad. Y dice primera de Pedro 1:15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Y esto no es un tema de si tú quieres o no quieres, es un mandato divino. Como dije ahorita, si Jesús no hubiera resucitado, nada de esto tendría sentido, pero como Jesús resucitó, esto es un mandato divino y dice, sean santos. Porque no es coherente que en el culto del domingo estemos cantando con Laura Sabrina y la banda y digamos, Señor, Señor, y estemos viviendo en una vida activa de pecado. El Señor nos llama al arrepentimiento y dice la palabra que Él nos ala con lazos de amor. Dice la palabra en Romanos 6:14, el pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y luego sigue abundando en el verso 15, ahora bien,
¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. La resurrección no solo te perdona, la resurrección te llama a vivir diferente. Y punto número 5, la palabra nos llama a vivir con esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Y ustedes me preguntarán, y mientras tanto, ¿qué hacemos? En Mateo 28 está la gran comisión. La gran comisión nace después de la resurrección. Entonces, si la tumba está vacía, la misión sigue vigente. Dice Tim Keller, si Jesús resucitó, entonces tienes que aceptar todo lo que Él dijo. Como Jesús venció la muerte, entonces el pecado es real por cuanto todos pecaron, el juicio vendrá, el cielo y el infierno existen, la salvación es necesaria y el discipulado es obligatorio. Debemos dejar de tratar a Jesús como si fuera una cajita feliz. Y créanme, yo sé de cajitas felices. En la cajita feliz tú vas y coge y deja y come y deja y toma. Y dije, no le ponga el hamburguito, ponle el pollito, no le ponga la papita, ponle el dulcito, ponle este juguetito. No podemos armar las cosas a nuestra conveniencia. La palabra es coherente en sí misma de Génesis hasta Apocalipsis. Escrito está. Tenemos que dejar de tratar a Jesús como nuestro coach espiritual y empezar a vivir vidas enseñoreadas. Porque mucho que nos gusta, nosotros los cristianos, los domingos, te alabo, Señor. Pero estamos viviendo vidas coherentes con eso. La pregunta en esta mañana es si alguien observara tu vida, pudiera concluir en que Cristo está vivo. ¿Puede la gente ver un Cristo resucitado en tu vida, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en el coro con los amigos? ¿Qué se lleva la gente de ti? ¿Puede ver la gente un Cristo resucitado, el Cristo de poder, el Cristo de victoria, el Cristo que transforma, que nosotros profesamos? La tumba está vacía, pero el mundo necesita ver la evidencia en nuestras vidas. Y esa evidencia podemos verla en lo siguiente. La evidencia de la resurrección la vemos en cómo amamos al prójimo, cómo nos perdonamos los unos a los otros, cómo enfrentamos el dolor, cómo nos alejamos del pecado y cómo compartimos a Cristo. Los primeros cristianos demostraron que la tumba estaba vacía con la forma en que murieron. Nosotros debemos demostrarlo con la forma en que vivimos. Y yo quiero que tú te pongas de pie en la mañana de hoy. Y yo quiero que todos cierren sus ojos porque en la mañana de hoy vamos a hacer 2 llamados muy, muy especiales. El primer llamado es para aquellos que tienen tiempo visitando o que esta es su primera vez visitando. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero también dice, este es el día que ha hecho el Señor. Si tú entiendes que algo de lo que ha sido predicado en la mañana de hoy es cierto y tú crees en un Cristo vivo y quieres aceptarlo en la mañana de hoy, ese es tu momento. Y es muy sencillo. Porque el evangelio se resume en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que si este es tu caso y en la mañana de hoy tú quieres aceptar al Señor, yo quiero que tú repitas conmigo: Padre Santo, en esta mañana reconozco que tú levantaste a Jesucristo de la tumba. Reconozco tu poder y te reconozco como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que de ahí no sea borrado jamás. Ayúdame a vivir una vida coherente con tu resurrección. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, yo te invito a que al final del servicio tú te acerques a cualquiera de las personas que tienen un gafete de servicio. Y si no tienen un gafete, yo creo que soy detectable a larga distancia. Búscame y di: oye, yo quiero saber más. Yo quiero que oren por mí. Puede ser a JJ, puede ser cualquiera de los miembros de la comunidad. Queremos orar por ti. Pero ahora el segundo llamado. El segundo llamado es a lo de la casa, a la familia. Como le decía al principio, la palabra es coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice Colosenses 2:6: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y ese es un llamado a la coherencia. Un llamado a vivir una vida que sea coherente con la fe que profesamos. Ahí donde tú estás, tú conoces tus fallas, tú conoces lo que falta para vivir una vida coherente. Así que donde tú estás, yo quiero que tú tomes un momento con el Señor y luego cerramos en oración todos juntos. Padre Santo, Padre bueno, Padre de gloria, en esta mañana me uno a tu comunidad para juntos reconocer que hemos fallado. Nos ponemos de acuerdo para reconocer que no estamos caminando tan derecho como deberíamos. Y clamamos a ti, Padre de misericordia, clamamos a ti pidiendo que endereces nuestra manera de vivir. Te pedimos que tú sanes nuestro corazón, que tú nos apartes del pecado y que tú nos acerques más a ti. Padre, que como comunidad podamos ser testigos de tu resurrección y que nuestro día a día tengamos pendiente que la tumba está vacía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.